Bueno, buenos días a todos, estimados estudiantes, panelistas y profesores del curso. Me presento para los que no me conocen. Soy Roberto Bustamante, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Mi área de investigación son las telecomunicaciones y la aplicación impacto de los campos electromagnéticos. Bueno, bienvenidos a esta mesa de hoy, cuyo tema es telecomunicaciones en Colombia, retos y logros actuales. También quisiera pues indicar que esta mesa redonda hace parte del curso Ciclo Básico Uniandino, preparado por el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y dirigido a toda la universidad. Muchas gracias a nuestros panelistas, quienes muy gentilmente han aceptado nuestra invitación, y quisiera pasar a presentarlos. Ellos son el doctor Miguel Felipe Anzola, director de la Agencia Nacional del Espectro del MINTIC. Ahí está Miguel Felipe. El doctor Carlos Lugas Silva, abogado y comisionado y director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de la CRC, que ya hemos visto bastante en el curso, cuáles son sus funciones, etcétera. También está Juan David Velasco, que viene en representación del ministro doctor Iván Mantilla, del MINTIC también. El doctor Iván Mantilla es viceministro de Conectividad y Digitalización. Bueno, también doy las gracias a nombre de la universidad al doctor Joaquín Restrepo, quien va a ser el moderador. Los estudiantes ya, y todo el mundo ya lo conocemos bien porque ha sido parte del curso. Entonces, el doctor Joaquín Restrepo va a ser el moderador el día de hoy. Y también agradezco especialmente al doctor Juan Guillermo Torres, acabadito de graduar como doctor de la Universidad de los Andes, quien ha sido el principal, digamos, profesor de este curso, Juan Guillermo. También hemos tenido, y también agradezco a la abogada Teresa Hoyos, que ha participado bastante en nuestro curso. Bueno, entonces, ya que Joaquín es nuestro moderador, le cedo la palabra pues para iniciar la mesa redonda como tal. Muchas gracias, Roberto. Después de las presentaciones, vamos a tener entonces dos mesas redondas, la del día de hoy y la del día del viernes. Como les habíamos comentado ya a los distinguidos panelistas, ya se hizo una presentación académica de las respectivas instituciones que ustedes representan, MINTIC, CRC, ANE, también se habló de la SIC, pero se hizo una exposición netamente normativa de acuerdo con las legislación vigente, cuáles son sus funciones y sus operaciones. Lo que queremos en esta primera mesa redonda es que ustedes puedan compartir con nosotros, entonces son las agendas de los temas que ustedes están trabajando en este momento, los principales logros que se han tenido recientemente y los grandes desafíos que están enfrentando en sus respectivas instituciones. Vamos entonces a hacer una ronda de presentaciones, 20 minutos, hemos tiempo estimado para cada uno de ustedes, y luego le pido paciencia a los estudiantes, pueden, si quieren, estar las preguntas en el chat, pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas una vez terminadas las tres presentaciones. Doy entonces la palabra en primer lugar a Juan David en representación del viceministerio. Juan David, por favor, si quieres compartir la pantalla, puedes hacerlo y puedes compartir una presentación si tienes. Sí, señor. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Como dicen, pues yo vengo en representación del Viceministerio de Conectividad, del vice Iván Mantilla, y espero, digamos, en esta presentación mostrarles
lo que vemos en términos de conectividad y los retos que tenemos. No sé si en este momento están viendo ya la presentación. Sí, muy bien. Sí. Listo. Esta presentación, no sé cómo hacer que esté en pantalla completa. Así se ve también muy bien. Bueno, lo voy a pasar así para no perder más tiempo. La presentación está estructurada en 3 partes. Al principio mostrarles como un poquito el entorno macroeconómico y el golpe que nos generó un poco la pandemia, unas características generales de la conectividad en Colombia y finalmente, digamos, los proyectos para aumentar el acceso al servicio. En términos de lo que estamos viendo en Colombia, en particular este año, pues es muy sui generis. Colombia es una economía que históricamente ha sido relativamente estable. Digamos, buscar en la historia económica de Colombia desde 1906 hasta actualmente teníamos 3 años completos de contracción económica. El último pues siendo el 99, donde digamos el nivel de contracción pues es incomparable a, digamos lo que estamos viviendo ahora. En este momento, a final del año, estaremos en unas proyecciones muy positivas que son del Ministerio de Hacienda, con contracciones de cerca del 5%, pero unas proyecciones un poco más generalistas de alrededor del 7%, lo cual, digamos, es una crisis que nuestros vecinos han experimentado. Argentina en el 2001, de pronto el caso más reciente, y la hiperinflación en Perú hacia finales de los 80, pero nosotros como país nunca hemos experimentado un choque macroeconómico de estas magnitudes. Entonces, digamos, esto hay que tenerlo en cuenta porque estamos en un terreno, digamos, un poco inexplorado para el país en términos de lo que significa en política de pobreza, en política de competencia. Y en política sectorial. Esto, digamos, lo vemos aquí en términos del crecimiento del PIB trimestral. Aquí no está el dato del tercer trimestre que ya fue publicado, que igual tenemos una contracción de aproximadamente el 7%. En este momento, en términos de PIB nominal, estamos en PIBs que no veíamos desde el año 2013. Y en términos de PIB per cápita, básicamente perdimos una década completa de crecimiento. Dentro de este comportamiento del PIB total, pues tenemos que resaltar el PIB del sector, que es el valor agregado del sector, que es un valor agregado mucho más, varía mucho más que el PIB general, digamos, al ser más chiquito las variaciones son mucho más grandes. Lo que tenemos es que también tenemos una ligera contracción, pero es una contracción mucho menor de lo que es el valor agregado completo de la economía. Entonces tenemos... si bien el PIB del sector se está contrayendo, digamos, ahí tenemos un choque dual. Por una parte, la pandemia aceleró muchas tendencias de digitalización que llevaron a ciertas personas a comprar productos digitales, pero pues no podemos evitar, digamos, que eso haya dificultado la venta de servicios y otras cosas que hicieron que bajara la actividad económica sectorial particularmente. Y una de las cosas, digamos, de los retos que tenemos para crecer después de este choque gigante que estamos recibiendo es que nosotros somos un país poco productivo. Y lo somos de casi cualquier manera que lo midamos. Si lo medimos, digamos, en la productividad total de los factores, que básicamente es cómo mezclamos el capital y el trabajo, ahí, digamos, no tenemos un buen comportamiento histórico. Durante toda la década de los 90, el aporte de la productividad total de los factores al crecimiento promedio anual fue como de un punto porcentual, comparado, digamos, con economías asiáticas donde ese aporte es de 3-4%. Si lo medimos en productividad laboral, digamos, en esta que se está mostrando, que es comparativa, lo que tenemos es que somos un trabajador colombiano produce 25% de lo que produce un trabajador de Estados Unidos. Entonces tenemos una brecha inmensa y esto, digamos, la productividad laboral y la productividad total de los factores pues, se refleja en una economía que al final afecta a todo nuestro sistema, digamos, de ingreso de los trabajadores, de seguridad social y todo eso. Entonces, ¿por qué hablamos de la productividad cuando hablamos de TIC? Bueno, porque las TIC son una intervención transversal que aumenta la productividad, directamente apoyándola en otros sectores, cuando uno, digamos, incluye TICs dentro de otros sectores, pero también como sectores ligeramente más productivos, porque tiende a tener empresas de mucho mayor tamaño. Entonces, la participación de las empresas TIC dentro de la economía también aumenta la productividad general.
perdón. En términos de mercado laboral, pues básicamente lo que tuvimos después del pico de población ocupada fue un descenso, una pérdida súbita de un poquito más de 5 millones de empleos. De esos ya hemos recuperado un montón, la recuperación ha sido mucho más rápida, yo creo que lo que se esperaba. Pero seguimos teniendo unos 600.000 empleos menos de cuando empezamos esta crisis y tenemos la composición general de esos empleos es completamente diferente, en particular es mucho más masculina y es un poco más rural de lo que era antes. Y digamos, en este pues, contexto de crisis macroeconómica, lo que tenemos es que las TIC no solo nos apoyan a la productividad propiamente, sino que también están correlacionadas con muchas mediciones de calidad, de cosas que se relacionan más directamente con la calidad de vida. Y pues esto es correlación, no es causalidad, en eso pues sí es ser claro. Entonces, digamos, en este caso tenemos penetración de Internet versus pobreza y obviamente tenemos muchos mayores niveles de penetración de Internet donde tenemos menor pobreza, correlacionado también con una mayor cantidad de urbanización en esas zonas. Tenemos, esto es con la velocidad promedio de descarga y con la pobreza monetaria. Esta relación, digamos, no es tan lógica porque uno creería que solo la presencia del servicio es suficiente, pero en realidad también la calidad del servicio está correlacionada con menores niveles de pobreza. En esto el DNP sí ha estudiado, digamos, y sí ha controlado la causalidad, pues, utilizando, digamos, variables instrumentales que permiten corregir ciertos problemas en estos modelos y se ha demostrado que, digamos, un aumento de la velocidad sí se puede transmitir en una disminución de la pobreza. Entonces, ¿en qué estamos? Nosotros en Mintic utilizamos como fuente para nuestros metas dentro del DNP las mediciones de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Tenemos fuentes propias, pero digamos, esta es interesante porque nos permite medir los hogares con Internet, independientemente tanto fijo como móvil, y nos permite separar ambas cosas. Pues un hogar con Internet fijo, digamos, no tiene mucha diferencia, es pues el quien tiene una conexión fija contratada. Un hogar con Internet móvil es cuando alguno de sus miembros tiene Internet móvil en el momento de la pregunta. Entonces, digamos, esto es importante porque son dos formas de acceder a Internet que tienen diferentes características y, digamos, la tenemos en cuenta y hay metas diferenciales tanto para Internet fijo como para Internet móvil. Entonces, lo que teníamos a finales de 2019 es casi 7 millones de líneas. Ahorita más adelante vamos a mostrar, digamos, que primer trimestre antes de pandemia tuvimos una aceleración importante en Internet fijo. Y segundo trimestre que uno pensaría que una afectación más grave, hubo una modificación de la estructura de cómo los hogares acceden a Internet y aumentó aún más de lo esperado el Internet fijo. Lo que sí tenemos, y digamos, eso se preveía un poquito por las estadísticas anteriores, es unos diferenciales muy grandes territoriales entre la penetración de Internet. Y tenemos pues Bogotá, donde digamos, una parte muy, muy importante de los hogares tiene pues Internet fijo o móvil en este caso, hasta, digamos, los departamentos selváticos donde las penetraciones de Internet son mucho más bajitas. Entonces, digamos, tenemos esta diferencia territorial impresionante en términos de la penetración de Internet. Y tenemos también una diferencia muy importante en términos de la penetración por estrato socioeconómico. Y aquí yo creo que es importante, digamos, entender esta distribución completa de cómo están los hogares en Colombia por estrato socioeconómico. Y en términos de dónde están las mayores personas de Colombia, están catalogadas en estratos 1, 2 y 3, siendo, digamos, la mayor cantidad de hogares y también, digamos, debido a su volumen, son también la mayor cantidad de hogares conectados a Internet fijo como a Internet móvil, pero también es donde tenemos los mayores retos de conexión. Ese 50% de hogares que faltan básicamente están en esos hogares. No podría considerar que en estrato 4, 5 y 6, a pesar de que pues, estas barritas en rojo, digamos, la penetración es universal. Prácticamente, mientras que aquí estamos tenemos dos poblaciones que tenemos que conectar, aquellas que nunca han estado conectadas, que son las barritas rojas vacías, y aquellos que solo tienen conexión móvil a nivel de hogar, porque la conexión móvil a nivel de hogar, digamos, da unas prestaciones que no son completas. Digamos, es un paso intermedio, pero no es satisfactorio tenerlo solo en ese grupo.
Entonces, digamos, ahí tenemos pues unos retos y unos retos que se notan en las estadísticas en el nivel al que está creciendo la penetración de Internet fijo. Es que veníamos relativamente alto mientras íbamos cubriendo, digamos, las capas de mayores ingresos de cada uno de los estratos, y luego cuando llegamos al estrato 1 en particular, ahí las cosas son un poquito más complicadas. Listo, creo que eso era lo que quería decir. Y este es un poquito lo que les mostraba aquí. Digamos, no lo alcancé a tener actualizado para el segundo trimestre de 2020, pero lo que tenemos es que en el primer trimestre de 2020 tuvimos una aceleración en términos de Internet fijo que básicamente igualó todo lo que habíamos crecido en 2019. Es decir, en un trimestre crecimos todo lo que habíamos crecido en 2019, y entre el primer trimestre del 2020 y el segundo trimestre de 2020 crecimos en 500.000 conexiones. Y ahí hay, digamos, una mezcla de muchas cosas que es muy difícil separar, pero parte de eso es un programa del INTIC del que hablaremos un poquito más adelante, pero también digamos que cambió cierto hábito de consumo de las personas, y es que vemos una disminución en las conexiones móviles por demanda y ligeramente en suscripción, una cosa que no veíamos mucho, y un aumento muy grande en Internet móvil, en parte porque pues, la gente ante la restricción de movilidad simplemente pues pasó a lo que le daba mejor servicio en su hogar. Y un cambio, digamos, relativamente estructural y rápido que hemos visto es los cambios en las velocidades de descarga. Entonces, en un solo año vimos un crecimiento de 250 y algo % en la velocidad promedio de descarga contratada. Y esto, pues, sí es importante decirlo, esto es velocidad de descarga contratada no medida. Esto se relaciona, digamos, con un cambio fundamental en las tecnologías que están sirviendo a las conexiones fijas, que pasan, digamos, de tecnologías basadas en cobre a tecnologías basadas en coaxial o mezclas con fibra. Y una cosa que sí queremos señalar es que por primera vez en todos los estratos socioeconómicos la velocidad promedio contratada es mayor a 10, que pues, es una velocidad que, digamos, nos da cierta calidad de conexión. En términos de conexiones móviles, pues digamos, aquí tenemos la total de conexiones móviles. Yo le quisiera mostrar más bien la otra, en que tenemos la distribución por suscripción y por demanda. Entonces, pues por demanda es básicamente el prepago, aunque no es totalmente prepago, pero es más fácil entenderlo como prepago. Y es un número muy variable porque depende de todas las conexiones que hayan sido activadas durante ese trimestre, mientras que suscripción solamente cuenta los contratos que estaban vigentes a final de trimestre. El hecho de que demanda se comporte así hace que sea un poquito estacional, subiendo en el último trimestre del año y luego baja durante el primer trimestre del año, y tiene variaciones muy largas, por ejemplo, muy grandes. Por ejemplo, aquí en 2015 tenemos correcciones de un operador que simplemente de su base de datos, digamos, limpió algunas conexiones por demanda. Pero, digamos, lo que vemos, y pues, lo que les comentaba, a pesar de que aquí no está mostrado, es el segundo trimestre vimos una disminución en ambas cosas. Eso sí, no es usual, que fue como, bueno, la gente aparentemente ante menos necesidades de movilidad simplemente migró un poco hacia conexiones fijas. Y una transformación importante que sí hay que tener en cuenta es las conexiones por tecnología, donde, digamos, 4G se volvió mayoritaria y lleva consolidada como mayoritaria un buen tiempo. Aquí, pues, aclarar que, digamos, una conexión se considera en esa tecnología si mayormente durante todo el periodo medido estuvo conectado en esa tecnología. Entonces, digamos, una conexión que está conectada aquí 4G, al menos la mitad del tiempo estuvo conectada en esa tecnología. Eso, digamos, el hecho de que esté compuesto así con mayor tecnología 4G se da tanto en el segmento por demanda como en el segmento por suscripción, y es mayormente, aunque no totalmente, una migración de conexiones que están en 3G a 4G y otras conexiones que entran ya directamente a 4G. Y, digamos, en el segmento por suscripción vemos un comportamiento muy bonito y bastante continuo de una disminución del costo de los datos de conexión, que está básicamente vinculado a un aumento del consumo. O sea, digamos, la gente no está viendo literalmente una disminución del precio de la factura, pero lo que está viendo es una disminución de la capacidad de consumo de datos. En tráfico por demanda, digamos, eso no es tan claro. Sí es verdad que hay aumento de consumo y una disminución
ligera en el último año del precio por dato, pero el valor del precio de los datos en el segmento por demanda sigue siendo muy alto y el consumo sigue siendo apenas una fracción del consumo promedio del segmento por suscripción. Entonces, uno sí quisiera más segmento por suscripción, pues por calidad y prestabilidad. Aquí presentarles, digamos, las metas de conectividad que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo. Pues básicamente queremos los hogares con conexión a internet suscrita los encontramos en 50% y queremos dejar el cuatrenio en 70%. Con internet fijo pues lo encontramos en 37.5, queremos dejar en 50. Aquí digamos como está un poquito la tendencia, digamos el avance está un poquito detenido. Las personas de 5 años o más que utilizan internet pues las encontramos en 62 y lo queremos dejar en 80. Las conexiones a internet con más de 10 megabits por segundo funcionando, y aquí combina, digamos, tanto 4G como conexiones fijas con esta velocidad, las teníamos en 15 millones y las queremos dejar en 32, y las conexiones a internet móvil suscritas, pues las encontramos en 2 y las queríamos dejar en 27. En términos, digamos, de cuáles vamos sobre la senda que habíamos previsto para estos años, las 3 últimas metas y las 2 primeras, pues digamos tendríamos que esperar finalmente datos del DANE, pero en 2019 el avance estuvo digamos, fue estadísticamente no significativo, es decir, entre 2018 y 2019 no registramos mucho avance. Entonces, bueno, ¿cómo aumentamos la conectividad? Tenemos pues varias partes. Aumentar el ingreso disponible de la población, pero eso es una política económica general, y nosotros, digamos, estamos muy centrados en este segundo punto, que son precios asequibles. Entonces, uno de los ejes del plan TIC es este entorno TIC. Queremos, digamos, disminuir los costos de los inputs para la prestación del servicio. La ley TIC, que fue un logro importante porque estableció un marco más claro y organizó un poquito las funciones de las entidades del sector. Queremos mejorar la competencia, queremos generar planes para facilitar el ingreso de nuevas tecnologías como el 5G. Perdón. Y queremos, digamos, generar un entorno que sea más fácil para la industria en términos de las contraprestaciones que deben al fondo. Eso, digamos, en esta pirámide lo que quiero mostrar es que nosotros en el Viceministerio de Conectividad estamos muy centrados en la parte de acceso material. Por una parte tenemos pues, la Dirección de Industria de Comunicaciones, que se encarga de regulación, política sectorial, perdón, no se encarga de la regulación, se encarga de la industria y las cosas que tiene que hacer la industria, digamos, como uso del espectro, y el acceso material, que lo tenemos a través de la Dirección de Infraestructura, que son, digamos, diferentes proyectos de inversión que vamos a ver. Entonces, uno de esos proyectos de inversión es zonas digitales rurales. Estos son simplemente zonas donde la gente puede conectarse desde su propio dispositivo. Son rurales porque pues, están ubicados en centros poblados con esas características. Tenemos 1.550 ya en funcionamiento. Esta es, digamos, la distribución de esos centros en los diferentes departamentos. Tenemos unos que son similares en términos de funcionamiento, que son las zonas digitales urbanas. Tienen una ligera diferencia, pues no solo en su ubicación, sino también como en cómo se espera que funcione al final, y es que se espera que se desarrolle sobre ellas modelos privados de negocios y que sea el privado quien se ganó esta licitación, quien continúe, digamos, funcionando con ellas un poco de tiempo más después de que acabe el apoyo público. Y pues aquí vemos la distribución. Yo entiendo que pues esta presentación, si ustedes la quieren ver con detalle, la podrán tener. Centros digitales, yo creo que este es uno de los proyectos que, pues, digamos, tal vez más transformativos, y es conectar 10 soluciones de conectividad que tienen como dos formas. Tienen una conectividad interna hacia las escuelas o las instituciones donde se den, y una conectividad externa para servir a la población, donde la población se podrá conectar mediante sus propios dispositivos. Este es un proyecto, pues, digamos, gigante, 2.1 billones de pesos, es estratégico, así pues lo definió el COMPES. Está ubicado mayormente en escuelas rurales, mayormente es el 98%. Tiene otra parte en parques nacionales, otras entidades del Estado y algunas guarniciones militares. En términos de por qué es importante esto, digamos, nosotros teníamos algunos experimentos con esta conectividad social, como los kioscos digitales, que tal vez
muchos han escuchado que llegaron a ser casi 6.000 en su máximo apogeo, pero tenían un problema y es que su horizonte de operación era muy corta. Entonces, digamos, cuando entraba sobre todo porque en Colombia es difícil mantener proyectos de inversión de un gobierno a otro, cuando entra un gobierno y, digamos, no tiene más recursos para mantener el funcionamiento, pues toca cerrarlos. Centros digitales, pues como pueden ver en términos de su magnitud es mucho más alto, pero además en términos del tiempo de funcionamiento es mucho más largo, yendo hacia 2029. Entonces soluciona, digamos, durante una década los problemas de conectividad, sobre todo de muchas escuelas rurales. En cobertura móvil Internet 4G, yo creo que es importante resaltar que después de la subasta del espectro de 700 y 2500, pues algunos operadores adquirieron las obligaciones de cobertura de zonas rurales en esa tecnología como parte de su pago por el espectro pues de 700, que pues, habrán estudiado que por sus características son muy útiles para las comunicaciones móviles. Y estas obligaciones, digamos, cambian fundamentalmente el panorama de la cobertura en zonas rurales, ¿no? Pasando, pues aquí les muestro la conectividad rural. Esto es una modelación, digamos, con las obligaciones de cobertura más un poquito de mercado. Pasa una cobertura de 9.7 en términos de localidades rurales a un 80% de cobertura móvil en 4G. Pero adicionalmente, digamos, fuera de esta obligación de cobertura rural, tiene una obligación de cobertura en zonas urbanas de mayores a 100.000 habitantes, que es que la tecnología que tengan en 2G y 3G tienen que moverla a 4G. Eso era algo que iba a pasar, la subasta probablemente solo lo aceleró. Entonces, digamos, la subasta acelera la cobertura de 4G en zonas rurales y urbanas en Colombia. Entonces, pues lo anterior es un poco como los programas de servicio universal, de acceso universal, y este es un poco de servicio universal. Y es, bueno, digamos, esas soluciones comunales o sociales pues son muy útiles en zonas rurales, pero no es lo mismo, digamos, uno tener internet en la casa a uno tener que ir a una zona del pueblo a conectarse en su celular. Entonces, también hay un programa que se llama Programa de Última Milla que busca solucionar el problema pues, de muchos hogares que no pueden acceder al servicio. Está dividido pues, en incentivos a la oferta e incentivos a la demanda, pero en la práctica se traducen en que hogares de estrato 1 y estrato 2 en diferentes zonas del país pueden adquirir internet fijo por unas tarifas que llamamos tarifas sociales, que son aproximadamente 9.000 pesos para el estrato 1 y un poquito menos de 19.000 pesos para el estrato 2. Digamos, la razón de las divisiones es simplemente una cuestión de focalización, una cuestión de que algunos tienen unas pequeñas, digamos, incentivos para generar la infraestructura, unos, digamos, la infraestructura ya está hecha y es solo facilidad de conexión al hogar, pero en la práctica, al final, al usuario, pues no se va a enterar de estos detalles. Este programa, digamos, espera, digamos, cuando una vez esté completado, conectar 500.000 hogares adjudicados y prácticamente ya en operación hay unos 342.000. Eso pues es transformativo. Aquí vemos, por ejemplo, el número de conexiones fijas sumadas por año pues, los últimos 7 años, y lo que vemos en verde es cuántas de esas conexiones fijas anuales fueron por un programa público. Y en el Juan, momento, estamos digamos, sobre el tiempo, por favor. sí, señor. Ya, bueno, aquí solo mostrarles, digamos, la magnitud de este programa. Entonces, digamos, ya para adelantar, ¿qué hemos hecho? Entonces, pues la ley 1978, pues, que es un logro legislativo importante que simplificó y facilitó, digamos, lo hecho de la oferta, se ha simplificado mucho de los accesos y de los costos de acceso al espectro. Algunas medidas que fueron hechas, digamos, en el marco de la pandemia para atender el problema y que viene. Entonces, pues viene las obligaciones de cobertura de subasta, el despliegue de los 10.000 centros, todo, digamos, Hogares Última Milla, que básicamente termina ya este año y queda un poquito residual el próximo año. Toda esta transición de usuarios de 2G hacia 4G. El inicio de despliegue de 5G que se está haciendo, digamos, con unos pilotos. Esto, digamos, es básicamente para probar qué cambios regulatorios y jurídicos se tienen que hacer. Y eso, digamos, son los nuevos pasos en que queremos conectar, digamos, a todos los colombianos. Y con eso ya termino. Muchas gracias.
Bueno, no sé qué pasó con nuestro moderador, Joaquín. ¿Tienes? Perdona que yo tenía el micrófono apagado. Sí, ok. Doy entonces la palabra ahora a Carlos Lugo, director ejecutivo de la CRC. Carlos, por favor, para tu presentación. Muchas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias, Joaquín. Y un saludo muy especial a todos, al profesor Roberto, al profesor Juan Guillermo, a Teresa si está por ahí, y a todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, por supuesto a Juan David y a Miguel Felipe, como siempre un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Lo primero, yo quisiera, y dado lo multidisciplinar que es el auditorio, me encantaría recordar un poco cuál es el rol más importante de las comisiones de regulación en los distintos servicios. En este caso, pues un servicio público como son las telecomunicaciones, un servicio de valor agregado, pero además teniendo en consideración que no solo somos el regulador de las comunicaciones, de las tecnologías de información y comunicaciones, sino también de los servicios postales, tan importantes hoy en medio de toda esta pandemia, teniendo en consideración pues, que el poco desarrollo económico y comercial que están teniendo nuestros países se está volcando completamente hacia el comercio electrónico, se está volcando hacia los servicios en línea y en ese sentido, pues sin duda los servicios postales se cobran vital importancia y son fundamentales y por ende, pues muchos retos a partir de allí. Lo segundo es que como comisiones de regulación tenemos una responsabilidad muy importante y es generar ese ambiente de competencia y ese ambiente de inversión que permita que todas esas políticas públicas que ahorita nos presentaba el gobierno nacional puedan desarrollarse y puedan desarrollarse en igualdad de condiciones para todos los jugadores del sector. Y lo digo de manera clara porque el sector de las telecomunicaciones es un sector que tradicionalmente ha sido un sector en competencia, que se ha liberalizado, que el mercado define las reglas y que el mercado mismo tiene un árbitro que son estos reguladores, en el caso de Colombia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que debe permitir que cualquier jugador teniendo en cuenta, por supuesto, las barreras que pueden existir para entrar, las condiciones y la seguridad jurídica de las otras empresas, etcétera, pues pueda igual llegar y generar ese valor agregado y sobre todo lograr la universalización en la prestación de estos servicios. Y sin duda, el ambiente y las medidas pro competencia, las medidas pro inversión son fundamentales dentro de nuestros mercados de telecomunicaciones. Y ahora, durante el COVID, cobra mayor importancia, teniendo en consideración además que en muchos países se discute hoy si ese modelo es el adecuado. Debo decir que a veces veo con temor ciertos proyectos de ley, lo digo en este espacio académico, donde si bien estoy de acuerdo con que las comunicaciones son un servicio público esencial, podríamos estar enviando también señales difíciles y señales que podrían llegar a afectar el mercado, donde los competidores son empresas privadas a quienes les hemos garantizado una seguridad jurídica a largo plazo. Sin embargo, hay otros proyectos de ley que son mucho más acotados. Uno de ellos lo estamos apoyando, de hecho, hoy en Colombia, que sin duda lo que nos permite es garantizar el acceso a las comunicaciones como servicio esencial para lograr terminar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones que hoy es tan importante para que podamos tener desarrollo económico y social después de esta pandemia. Y otro tema muy importante es la calidad del servicio y creo que ahí sí los usuarios demandamos que se cumpla. Yo creo que no hay mayor expectativa de un usuario en telecomunicaciones y en postales más allá de que se cumpla la expectativa que yo tengo cuando contrato un servicio. Y ahí pues el regulador con las condiciones de calidad y por supuesto las entidades de vigilancia como puede ser el Ministerio TIC para temas de calidad o la Superintendencia de Industria y Comercio
comercio para temas de protección de usuarios son fundamentales en su tarea. Y los temas de protección de usuarios, que sin duda las reglas que definen cómo atender esas peticiones y esos reclamos constantes que en estos servicios cada vez son más, los conocemos más y son más divulgados precisamente por la importancia que durante esta pandemia ha cobrado Internet. Y bueno, esas son las principales funciones que tenemos desde el regulador, y a partir de allí pues construimos los retos, y no hubo más reto en o mayor reto en este año pues que regular y que tomar medidas transitorias durante una pandemia que nos obligó a tener que acompañar o a unirnos en principio de colaboración con el gobierno nacional y con las mismas empresas para garantizar el acceso por parte de ciudadanos. Entonces el primer reto que tuvimos en este 2020 pues fue generar condiciones para facilitar a los ciudadanos el acceso a las comunicaciones. Por una parte, el gobierno nacional, a través de decretos presidenciales, entregó un acceso mínimo durante un corto tiempo a los ciudadanos para permitir en ese principio reactivar un poco el acceso a la vida económica y social de los ciudadanos. Y por parte nuestra, hasta el mes de octubre de este año, pues congelamos el cobro de intereses, es decir, eliminamos el cobro de intereses por mora, acompañando así políticas públicas y generando unas mejores condiciones para los usuarios en el pago de sus facturas. Sin embargo, estas son medidas que no pueden ser permanentes y no transitorias, teniendo en consideración pues, que puede llegar a afectar el mercado y el servicio, y teniendo en cuenta que la mayoría de prestadores de servicios son empresas privadas y no estatalizadas. Obviamente la continuidad de largo plazo es fundamental, y el cierre definitivo de un servicio que aún no es universal en Colombia, como veíamos en las cifras del ministerio, pues sin duda hay que generar esas medidas transitorias, esos alivios transitorios, pero que poco a poco se vayan desmontando, que es lo que está sucediendo hoy. Lo segundo, la continuidad del servicio, poder generar nos correspondió tomar 24 medidas, y lo veremos más adelante, para poder garantizar la continuidad del servicio, la movilidad de los operarios, la movilidad de las cuadrillas de mantenimiento de las redes, de tal manera que pudiéramos garantizar la continuidad del servicio, y asimismo generar estímulos a las empresas para seguir desplegando. Algunos de ellos vinieron por cuenta del gobierno nacional, del presidente de la República y el MINTIC, a través de los decretos que aceleraron el otorgamiento de licencias en algunos casos, y que eso permitió continuar despliegue. Y sin duda, un tema que para la CRC es fundamental: garantizar la calidad del servicio y la protección de usuarios. Y una de las medidas transitorias que tomamos y que quise traer hoy de ejemplo fue el seguimiento al consumo de Internet en el país. Había una gran expectativa sobre cómo iba a ser el consumo de Internet, cómo iba a ser el tráfico de Internet, y si se iba a generar algún trancón, y si las redes iban a colapsar, y si iba a haber una pérdida de la calidad del servicio. Y por eso, una de las medidas que tomamos en cumplimiento de las facultades que nos otorgó el presidente para poder regular de manera rápida y en el marco de la emergencia fue el seguimiento mensual al tráfico de Internet. Y allí pudimos ver efectivamente que tuvimos crecimientos cercanos al 50%. Nada más en el primer mes el crecimiento del tráfico, como lo vemos en la gráfica. Oh my God! Hi, what a lovely greeting. How long have you been sitting there? 10 minutes. Why? You scared me. Like I'm Dracula. Oh my God, my heart won't stop pounding. Isabela, ¿puedes apagar el...? Not as if I did anything truly terrifying, like telling you that butt crack-bearing jeans have gone out of style. Estoy mirando quién... Isabela Riveros. Ok. Listo. Continúo. Y si nosotros vemos qué ha pasado en los últimos meses, hay que tener cuidado porque en Zoom, si dejamos entrar a cualquiera, puede que haya algún hacker por ahí. Eso es lo malo de esta plataforma. Sí. Y terminan boicoteando las presentaciones. Es lo malo de Zoom. Y bueno, continúo. De abril a noviembre vemos cómo ha habido picos de subida y bajada, pero el máximo pico ha sido del 50%, y aquí el mensaje importante es que esas medidas que nos permite tener evidencia cada día por medio de efectivamente qué está pasando con las redes, pues ha permitido que las redes funcionen, que no haya sido necesario hacer gestión de tráfico que implique priorización de contenidos, y adicionalmente pues nos ha permitido
ver y controlar a los operadores o tener una medida de autocontrol y de autorregulación por parte de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones. Y si nos vamos hacia lo que sucedió durante la pandemia con los usuarios, pues vemos algo muy importante, y es que yo podría concluir que los colombianos hemos respondido bien, y los colombianos efectivamente durante el día hemos estado más concentrados en acceder a plataformas de educación, a acceder a los servicios de videoconferencia con fines laborales, y hemos dejado las actividades de ocio y entretenimiento para las horas de la noche. Y lo podemos concluir si vemos, por ejemplo, esta filmina donde podemos ver de todos los operadores como la hora pico, que es la hora donde mayor presión se ejerce sobre las redes, donde mayor consumo existe sobre las redes de internet, se ha ubicado entre 6 de la tarde y 10 de la noche, con una contada excepción en el caso de Virgin, pero con todos los operadores después de 6 de la tarde. Esto es en horarios no laborales. Y si nosotros vemos según el destino del tráfico en esas horas pico, pues vemos en un 60% que están dirigidos el consumo a los servidores locales donde plataformas como Facebook, Google, Netflix, Akamai, entre otros, pues tienen sus contenidos alojados. En ese sentido, podemos concluir que efectivamente el ocio y el entretenimiento se ha trasladado para la hora pico, y durante el día pues hemos podido ejercer una actividad laboral y académica importante. En conclusión, pues la necesidad de conectividad ha obligado a toda la ciudadanía a tener que apropiarse de tecnologías de información y comunicaciones con fines productivos, laborales y educativos, y pues nuestra tarea es seguir generando ese entorno competitivo regulatorio y hacerlo también de una forma coordinada y en colaboración con los demás agentes del sector. Y un enfoque muy importante para la comisión en su actividad reguladora es la regulación inteligente. Este es nosotros, y bueno, y dado que este curso lo acompaña Joaquín, vale la pena señalar que dentro de nuestra agenda regulatoria anual para competencia, para inversión, para calidad, para innovación y para protección de usuarios en postales y TIC, hemos considerado dos principios importantes. Uno, el principio de colaboración, ya lo mencionaba antes, que hace parte de esa quinta generación que la UIT precisamente, y Joaquín no me dejará mentir, ha establecido en sus últimos documentos sobre desarrollo regulatorio para el sector de telecomunicaciones, una regulación en colaboración donde tenemos no solo en cuenta otras autoridades, sino también los mismos agentes regulados. Y otro principio muy importante dentro de la forma de regular es la regulación inteligente. Y cuando hablamos de regulación inteligente, hablamos de flexibilización de la regulación como enfoque, la simplificación de la regulación, en la incorporación de tecnologías digitales, la digitalización, por ejemplo, en temas de protección de usuarios y las decisiones basadas en datos. Y ahí pues vamos a proceder inmediatamente a ver cuáles fueron esos logros. Lo primero ya lo mencioné, más de 24 medidas durante el COVID-19 para garantizar el acceso a los servicios y garantizar también continuar con el despliegue de infraestructura. En segundo lugar, otro gran logro de este año fue el primer sandbox regulatorio. Entonces, en desarrollo de esa regulación inteligente que busca simplificar, que busca flexibilizar, nos dimos a la tarea de ser el primer país en el mundo donde un sandbox en materia de telecomunicaciones fuera desarrollado. ¿Y qué es un sandbox regulatorio? Pues hoy dentro de nuestro marco normativo permitimos ciertas exenciones regulatorias, ciertas flexibilidades para que operadores que quieren llevar conectividad a esos rincones donde hoy no hay conectividad o que quieren desarrollar ya la red de 5G o innovar en general en la forma como se prestan los servicios de comunicaciones puedan hacerlo sin que la regulación se genere o las obligaciones regulatorias se constituyan en una talanquera. Por ejemplo, temas como las oficinas físicas, algunas condiciones de calidad, algunos reportes, etcétera, pueden ser exentos, y para esto, pues durante el 2020 no solo hicimos el ajuste normativo, sino que estamos incubando proyectos directamente con las empresas prestadoras de los servicios de comunicaciones, esto es internet, telefonía, postales, que dentro de las cosas que quieren innovar en el sector postal, pues está precisamente la entrega de paquetes
paquetería a través de drones o de otro tipo de tecnología robótica que antes no se daba y que no existía el entorno regulatorio para hacerlo. 2021 será el año donde desarrollemos la primera convocatoria y empecemos a desarrollar proyectos en el marco del Sandbox. Otro tema que está dentro de los logros de este año y que estaremos decidiendo en el mes de enero del 2021 es la digitalización del régimen de protección de los usuarios. Hicimos un estudio este año donde encontramos que cerca del 52% de las interacciones entre operadores y usuarios pueden ser digitalizados, y aquí pues la principal discusión en la que estamos hoy es si cerramos, si permitimos o no el cierre de oficinas físicas de atención a los usuarios. Hoy ya hay operadores como los móviles de red que no necesitan tener oficinas, pero, perdón, los móviles virtuales que no necesitan tener oficinas, pero los móviles de red sí, es decir, Movistar, Claro, Avantel, tienen que tener oficinas, Tigo. Sin embargo, estamos estudiando de qué forma podemos reemplazar estas oficinas por oficinas digitales. Obviamente necesitamos establecer condiciones de atención inmediata, de atención segura, de poder garantizar niveles de satisfacción de usuario con alta calidad, de primera atención o atención inmediata al primer contacto, y esos son temas que hoy estamos terminando de ajustar. Este año se decidió la portabilidad numérica móvil. Esto es muy importante en la competencia. Hoy tenemos la capacidad de portarnos ya no en 3 días como era antes, sino a partir de julio de este año en cuestión de horas, máximo 24 horas para que un operador haga la aportación cuando el usuario lo decida, irse con su número a otro operador y mejorar así el plan y el acceso. Redefinimos y intervinimos las tarifas de compartición con infraestructura eléctrica, generamos reducciones en costos de cerca del 74%. Al final esperamos que esto se vea reflejado en las tarifas. Un impacto que hemos tenido, si bien ha sido precisamente el no aumento de las tarifas en nuestro sector, y las tarifas podemos considerar que siguen a la baja. Necesitamos que baje más. Allí hay otros elementos que hoy nos están afectando las tarifas, como puede ser la carga impositiva que tiene las tarifas de telecomunicaciones y que algunas autoridades locales continúan imponiendo desafortunadamente. Y ahí viene otro tema importante de este 2020, que fue el índice de favorabilidad. En el índice de favorabilidad, el 12,5% de las ciudades aún ya son consideradas como libres de barreras, las acreditamos, pero todavía tenemos una gran tarea por parte de las otras capitales. Pero la buena noticia es que los municipios intermedios y pequeños han logrado la acreditación como municipios libres de barreras. Aquí solamente hacer una observación, y es que el plan de desarrollo otorgó a la comisión la facultad de acreditar a municipios de tal forma que esos municipios acreditados puedan ser priorizados por parte del Ministerio TIC en sus programas de obligaciones de hacer y en otros programas sociales que pueda tener el ministerio, sobre todo las obligaciones de cobertura. Pero 240 municipios ya han sido acreditados, 500 más están en proceso, pero las capitales siguen siendo una gran talanquera, y las principales barreras es precisamente prohibiciones de instalación de infraestructura en ciertas zonas y adicionalmente los altos costos que puede llegar a tener el despliegue. Y ahí pues la invitación es a tener especial cuidado. Y por eso estamos trabajando, como les decía, bueno, ya 272 fueron favorecidas, 108 están trabajando y 586 en el proceso. Creamos un observatorio de inversión para poder tomar decisiones basadas con mejores herramientas en el futuro después del COVID, un especial foco en cómo va a ser el crecimiento del sector. Ese amerita toda una conferencia, mostrar los resultados de ese observatorio. Cuando quieran podemos presentarlo. Estamos revisando la resolución de roaming automático nacional, que son esas tarifas de uso compartido de las redes de los mismos operadores. Ahí estamos revisando las condiciones de remuneración entre operadores con un solo fin: lograr tener mejores tarifas mayoristas que se reflejen en mejores precios a los usuarios y en las zonas geográficas donde hoy todavía no hay conectividad. Y seguimos con nuestra hoja de ruta de simplificación regulatoria, hace parte del ADN de la CRC. Creemos que en este momento la regulación inteligente es clave. Y pongo un ejemplo: el año pasado logramos reducir el 25% de la regulación
por ejemplo, obligaciones como reportes sobre teléfonos públicos que existía, dejó de existir, las obligaciones de tener directorio, pues ya en la era digital no es importante, redujimos y vamos a seguir reduciendo en el primer trimestre del 2021, más tardar marzo, estamos decidiendo el nuevo régimen de reportes de información, simplificar también es digitalizar, tendremos ya no reportes en Excel o que haya que cargar en la página, sino a través de mecanismos de web scraping que hemos piloteado durante este año, vamos a poder obtener directamente de las plataformas de los operadores y con interoperabilidad esos datos y esa información que necesitamos sobre calidad, sobre tarifas y poder ofrecer información oportuna a nuestros usuarios. Tenemos la revisión del régimen de acceso, uso e interconexión para tener mejores tarifas de compartición y pues esta es la meta, la gran meta que hemos trazado y que publicamos en el documento de modernización de redes móviles es que hacia el 2025 podamos tener más del 80% de las conexiones en 4G y de los usuarios colombianos conectados a 4G. Se estima que un 15% seguirá en 3G y solo un 3% en redes de 2G, o ya esperamos que hayamos logrado cerrar definitivamente esa red y pues ya empezar el despliegue y el desarrollo de las redes de quinta generación en un 5%. Y pues para eso también hicimos un estudio sobre condiciones regulatorias para favorecer la adopción de la tecnología 5G, llegando a una conclusión: es que la actual regulación no es una barrera para desplegar 5G y el camino está despejado. El sandbox regulatorio es un ejemplo de ello. Cualquier operador puede desplegar 5G sin esperar tener una regulación especial. Y los retos del 2021 creo que los dejo para el viernes para parar aquí en esta primera mesa redonda, y creo que nos volvemos a ver el viernes, ya que mis 20 minutos se están agotando, y también para dejar una continuidad en la siguiente mesa redonda. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Ya se habían agotado los 20 minutos, pero la presentación estaba muy interesante. Hace un tema, Carlos, sobre el observatorio. Sería bueno si de pronto por el chat compartirnos la dirección web de este observatorio para que pues todos los participantes puedan visitarlo y conocer más esta iniciativa. Listo, la página web, el observatorio lo vamos a estar presentando en los documentos de resultado, yo creo que dentro de una semana. En todo caso, yo les comparto toda la información, ya enseguida escribo a ver si tenemos algo que se pueda compartir. O por lo menos saber cuál va a ser la dirección web y pues que de la semana la puedan visitar. De acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Doy entonces la palabra, como dicen en inglés, a last but not least, a mi estimada Miguel Felipe, de la Agencia Nacional del Espectro, que tanto llevamos en nuestras entrañas. Miguel Felipe, tienes la palabra, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Cómo está, tal vez? Bueno, un saludo especial para Roberto, que fue también mi profesor en la Universidad de los Andes durante la maestría que realicé allá. Gracias a la universidad por la invitación a este foro, que me parece que es muy importante poder compartir con todos los estudiantes lo que logramos hacer acá en el país. Saludo para Joaquín, para Carlos, para Teresa Isabel, colegas de muchos años en trabajar en esta industria. Bueno, pero antes de comenzar en detalle, quiero validar si me están escuchando bien. Sí, muy bien, Miguel Felipe. Perfecto, vale, muchas gracias. Bueno, la Agencia Nacional del Espectro, pues como ustedes saben, tiene como competencias las de planear, atribuir, realizar la vigilancia y control del espectro radioeléctrico en el país. Por ello, hemos acuñado un eslogan que se llama el espectro radioeléctrico con enfoque innovador y de inclusión social, para contribuir al desarrollo de las comunicaciones y a la calidad de vida de los colombianos. Hay que decir que la gestión del espectro pues, tiene mucho que ver con acciones que se implementan o que tienen resultados en el mediano plazo y en el largo plazo, pero en el corto evidentemente también. Un poco pues quiero contarles esta agenda que está un poco simplificada por lo reducido del tiempo que tenemos, pero bueno, les voy a hablar un poquito de cada cosa. Bueno, recordemos un poco para ubicarnos dónde estamos. El espectro radioeléctrico, seguramente que ustedes ya lo vieron en el curso,
pero básicamente estamos hablando del espacio de las frecuencias que utilizan las ondas electromagnéticas. Son frecuencias que usan los diferentes servicios de telecomunicaciones. Hay que decir que hoy en día hay una fuerte tendencia a usar servicios de comunicaciones inalámbricos. Es la tecnología priorizada hoy en día. Y por eso las comunicaciones inalámbricas cada día más tienen mayor atractivo, ¿sí? Muchas de las industrias en el mundo hoy en día están haciendo uso de comunicaciones inalámbricas para todos sus procesos productivos. Por eso cada vez más se usa más el espectro radioeléctrico. Ahora bien, en la medida en que se usan más las comunicaciones inalámbricas, pues se requiere un trabajo cada vez más intenso, más dedicado a este tema, a la gestión del espectro radioeléctrico. Importante decir que como las comunicaciones inalámbricas se realizan a través del medio, a través del aire, del espacio libre, pues no son medios de transmisión que sean dedicados o confinados, por lo cual existe el riesgo y el temor de la interferencia entre las diferentes comunicaciones. Y por ello hay que realizar una labor muy cuidadosa de planear, de identificar cuáles son las frecuencias que se utilizan para cada tipo de servicios y sobre todo en la atribución que hace referencia a la asignación a la definición de las frecuencias para los diferentes servicios y más aún en la asignación cuando en este caso el ministerio asigna las frecuencias a los diferentes usuarios. Hay que asegurar que esas comunicaciones se realicen sin interferencia, es decir, tenemos que propender por la calidad de las comunicaciones y eso exige por lo tanto un trabajo técnico bastante delicado. En la medida en que se usan más las comunicaciones inalámbricas, en la medida en que se requiere un trabajo más intenso a nivel de espectro, se requiere un equipo especializado, es decir, una dedicación de gente para poder hacer este trabajo. De allí surge la necesidad de la creación de la Agencia Nacional del Espectro, que sucedió en el año 2009, con la Ley 1341, la Ley TIC. De esa manera, el Estado colombiano busca generar un espacio institucional para poder planear, para poder gestionar ese espectro. Entonces les voy a contar, pues en resumen, esos 10 años de historia que lleva la Agencia Nacional del Espectro, ¿qué se ha hecho? Joaquín fue el director de la Agencia Nacional del Espectro cuando inició esta entidad. Para el año 2010... Director, disculpe la interrupción. No está compartiendo presentación. ¿Perdón? ¿No están viendo la presentación? No está compartiendo pantalla. Excúsenme, pero entonces algo está pasando. Excúsenme porque no sé qué está sucediendo. ¿Será que es esto? ¿Ya la están viendo ahí? Ahora sí, sí. Ahora sí, dale full screen, por favor. Ok, qué pena con ustedes. Bueno, ok, voy a rebobinar un poquito entonces. La agenda, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy, muy cortita. Les hablaba del espectro radioeléctrico, un poco entonces cómo las diferentes frecuencias que se usan en el espectro radioeléctrico se distribuyen para los diferentes servicios. Y iba en esta diapositiva. Es la historia de la ANE, de la Agencia Nacional del Espectro. Les decía que en el año 2010 se realizó la primera subasta de espectro para 2.500 MHz. Y el adjudicatario de esas frecuencias fue la empresa UNE. En el año 2011 se realizó una subasta para la tecnología 3G. En esa época, recordemos un poco, hubo una crisis en materia de espectro, por cuanto estaba iniciando la prestación del servicio de mensajería usando los teléfonos celulares de 3G. Entonces los operadores, pues, de alguna manera dedicaron alguna parte del espectro que tenían disponible para lo dedicaron para transmisión de datos.
Por eso hubo una presión muy fuerte para poder realizar esta subasta de espectro. Se asignaron 75 MHz en esa oportunidad. Para el año 2012 se realiza la primera política de espectro. ¿Por qué es necesaria una política de espectro? Tengamos presente la siguiente situación. Los temas de gestión del espectro tienen unos periodos relativamente largos, tanto en su preparación, en su planeación, como los efectos que tienen en el largo plazo. Hagamos historia sobre ello. Las frecuencias que hoy en día se utilizan para 4G fueron identificadas desde el año 2001 en Colombia. A mediados de año de 2000, hablemos 2011, 2012, ya se venía trabajando en la liberación de esas frecuencias. Después de identificar cuáles eran las frecuencias necesarias, pues fue necesario hacer un trabajo de reorganizar la ubicación de los servicios en las diferentes bandas de frecuencia. Poder tener las frecuencias que hoy en día se usan para 4G, la de 700 MHz, que fue la asignada el año pasado, pues exigió un trabajo de reorganización bastante fuerte que tomó fácilmente 5 años. Por ello, el proceso de planear, de identificar cuáles son esas frecuencias y de liberarlas y ponerlas a disposición de los operadores y de los interesados es un proceso relativamente largo y hay que hacerlo con suficiente tiempo. Así que la política de espectro persigue justamente tener una visibilidad hacia el futuro sobre qué es lo que espera el Estado colombiano con respecto al uso del espectro, con respecto a la asignación del espectro. Para el año 2012, entonces, se realizó esta primera política que fue orientada hacia implementar un sistema de gestión del espectro, así como establecer el plan maestro de administración del espectro. Y adicionalmente se trabajó en el plan técnico de televisión, principalmente pues pensando en que era necesario liberar unas bandas de frecuencia que estaban usándose para televisión y que hoy en día se utilizan para el servicio de acceso a Internet móvil. También se trabajó en el despliegue del primer sistema de monitoreo del espectro. En el año 2013 se realizó la subasta de espectro para 4G. La ANE pues tiene la función técnica y acompaña al ministerio, que es quien asigna ese espectro, pero quien trabaja fuertemente en ese proceso técnico es la Agencia Nacional del Espectro. Para el año 2015 se realizó la segunda política de espectro, que buscaba principalmente el mecanismo de flexibilización y tener mecanismos para prevención continua del espectro. Aquí hay que reiterar que el espectro es un recurso escaso y por ello hay que buscar la forma de sacarle el mayor provecho, manteniendo, por supuesto, asegurar la calidad en la prestación de los servicios. Hay que tratar de buscar los mecanismos de cómo se puede usar el espectro, ojalá de manera compartida, de diferentes formas, con diferentes servicios, en diferentes regiones geográficas, pero siempre asegurando la calidad de los servicios de telecomunicaciones. Entonces, desde ese año, pues se buscaron mecanismos para flexibilización en el uso del espectro. Para el año 2016, la ANE recibió el premio del gremio de fabricantes de tecnología móvil, ¿sí?, como a la mejor gestión de espectro para la banda ancha móvil. Y año 2019 acompañamos al ministerio para preparar la subasta de espectro que se realizó en diciembre del año pasado, subasta en la banda de 700 MHz y de 2500. Se adjudicaron 140 MHz. En esa subasta, pues, y con estas frecuencias, se despliega el servicio sobre todo para zonas rurales, que ya Juan David mencionó, que pretende beneficiar a 3.658 localidades rurales del país con recursos del Fondo Único TIC. Además, pues, de todo el despliegue que deben hacer los operadores en los sitios donde el mercado lo permite, que son
las zonas urbanas principalmente. Adicionalmente, pues, para el año 2019 se expidió la Ley de Modernización del sector TIC. Allí, con esta ley, se asignaron nuevas funciones a la ANE, que ya les voy a contar. Y el objetivo de esta ley es maximizar el bienestar social de los colombianos. Bueno, ¿qué logros hemos tenido desde la expedición de la ley? Esta ley fue expedida el 25 de julio del año 2019. A la Agencia Nacional del Espectro le fueron asignadas nuevas funciones. Ya venía con las funciones de atribución del espectro, las funciones de planeación, y esto excluía los servicios de radiodifusión sonora y los temas de televisión. Recordemos que el servicio de televisión pues venía siendo regulado desde hace muchísimos años por mandato de la ley por la Comisión Nacional de Televisión. Luego se creó la Autoridad Nacional de Televisión y con esta ley termina la operación de esta Autoridad Nacional de Televisión. Las funciones que tenía esta entidad pues fueron distribuidas entre el Ministerio, entre la Agencia Nacional del Espectro y entre la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Entonces, a la ANE pues le quedan las funciones relacionadas con la vigilancia y control del servicio del espectro eléctrico para el servicio de televisión. Con esta nueva distribución de tareas, el Ministerio toma la decisión de enviarle a la ANI el sistema de monitoreo de televisión, así que le encarga la tarea de monitorear la calidad de los servicios de televisión digital terrestre. Entonces, durante el año pasado, pues realizamos la recepción de esos equipos, la instalación y la puesta en servicio, que ya la tenemos andando. Tenemos en total 39 estaciones de monitoreo a nivel nacional que nos permiten entonces estar revisando la calidad del servicio. De otro lado, antes de la expedición de esta ley, el servicio de radiodifusión sonora era manejado totalmente por el Ministerio. Con esta ley, las funciones técnicas fueron trasladadas a la ANI. Eso implica pues la revisión de la cobertura de los servicios desde todas las emisoras del país. Entonces, una vez fue asignada esta tarea, adelantamos el trabajo de modernizar el plan técnico de radiodifusión sonora. ¿Y en qué consiste? Pues si comparamos con lo que teníamos en el pasado, este plan hacía más de 10 años que no se modernizaba. Los trabajos técnicos relacionados con la planeación, con la determinación de la cobertura del servicio, con los parámetros técnicos para la prestación del servicio, pues se trabajaban bajo un esquema en el que se consideraba que la Tierra era totalmente plana. Métodos de ingeniería básicamente apoyados en mapas, pero no teníamos herramientas, no habían herramientas digitales. Hoy en día contamos con unos sistemas modernos que nos permiten tener en cuenta simulaciones por computador que consideran el relieve de la topografía del país, lo cual permite determinar con bastante precisión cuál es el nivel de cobertura de los diferentes servicios y de esa manera asegurar que no vaya a haber interferencia entre las diferentes estaciones de radiodifusión sonora. Pero adicionalmente, con ello se persigue aumentar la capacidad del país para poder contar con más emisoras. De otro lado, realizamos un documento de disponibilidad de las bandas para comunicaciones móviles inalámbricas. Con este documento pues ponemos a consideración de todos los interesados, los fabricantes, los operadores, los gremios de usuarios, el sector académico también, cuáles son esas posibles bandas de frecuencia que se van a usar para estos servicios. Y ya más adelante les voy a contar un poquito de más detalle de esto.
Y adicionalmente, pues trabajamos la política de espectro para el año 2020-2024. De otro lado, importante tener en cuenta que en la medida en que se usa cada vez más el espectro radioeléctrico en las aplicaciones prácticas, pues es necesario modernizar la gestión del espectro. Las labores técnicas las realiza la ANI, las labores administrativas y de asignación de espectro las realiza el ministerio, o sea que trabajamos muy de la mano, muy en llave. Pero de todas maneras necesitamos modernizar la gestión para buscar que el espectro se pueda asignar de la manera más rápidamente posible. Otra situación importante, como la tendencia en la industria es que cada vez se utilice más las comunicaciones inalámbricas, estimamos conveniente acercarnos a los nuevos usuarios del espectro, a los sectores productivos del país. Tradicionalmente, el espectro iba orientado principalmente a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y en general a los usuarios tradicionales. Pero hoy en día vemos que entidades o sectores como el sector energético, como el sector minero, el sector de transportes, el sector de educación, la agricultura, todo el mundo está haciendo uso de comunicaciones inalámbricas. Entonces, estamos incluyendo dentro de nuestro quehacer diario la interacción con estos sectores para poder brindarles el apoyo en la identificación de cuál es el espectro que necesitan, de manera que pueda prepararse, planearse, tenerlo disponible con suficiente antelación, de manera que el espectro como habilitante de la tecnología de los procesos productivos pueda ayudar al crecimiento económico de los diferentes sectores. De otro lado, importante también mencionar, como lo mencionó Carlos, a lo largo del país, en las entidades territoriales, pues se han encontrado barreras que no han permitido, que no han facilitado el despliegue de infraestructura. Así que, pues, uno de los retos grandes en esta época de la pandemia ha sido buscar la forma de que se modernicen, que se actualicen esos regímenes normativos de las diferentes autoridades territoriales para que faciliten el despliegue de infraestructura. Es así que hemos trabajado muy de la mano con el Ministerio, con el CRC, en acompañar a diferentes autoridades territoriales para ayudarles a facilitar esa modernización de esa normatividad. Muchas de las dificultades que han tenido en los municipios pues, han estado asociados al temor que existe de que la propagación de las ondas electromagnéticas afectan la salud. Ha sido una especie de duda grande y que ha generado muchos temores y por eso se han generado como consecuencia de ello pues, normas que no permiten ese despliegue. Otras dificultades pues también asociadas también con la protección del patrimonio arquitectónico, del patrimonio histórico de las diferentes regiones. Pero desde la perspectiva de la Agencia Nacional del Espectro y teniendo en cuenta las facultades que tiene la Agencia Nacional del Espectro, que una de ellas es la de monitorear los niveles de emisión de campos electromagnéticos, pues se trata de asegurar que esos niveles de emisión estén muy por debajo de los permitidos normativamente. En Colombia nos apoyamos en las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud. Y en la práctica lo que estamos encontrando es que los niveles de emisión desde las antenas de todos los proveedores de redes y servicios pues realmente están muy por debajo de los límites permitidos, así que eso nos permite tener tranquilidad y con eso buscamos transmitir estos mensajes a las diferentes autoridades para tratar de eliminar esos temores que tenemos. De otro lado, pues debo mencionar que si bien no lo tengo escrito aquí, pues hay otras tareas que ya más adelante les voy a contar, relacionados pues con la prestación de nuevos servicios. Y qué decir, para este año pues hemos tenido que trabajar fuertemente frente a la amenaza de la pandemia, pues hemos tenido que adecuar la operación de la entidad, manejando todo a distancia, todos trabajando desde la casa y, por supuesto, pues buscando la mayor protección de todos
de todos los trabajadores, de todos los colaboradores de la entidad. Adicionalmente, pues no podemos ser una excepción. Se busca que el país avance en la transformación digital y en la entidad tenemos que hacerlo, así que estamos implementando tecnologías digitales para acelerar los procesos de la entidad. Respecto de la política de espectro, que es un tema muy importante, como les decía, planear el espectro es un tema que hay que hacerlo con suficiente tiempo y con la mayor precisión posible. Y se trata también de poder asignar las frecuencias a los interesados, a los usuarios, de la manera más rápida posible. Una vez que el gobierno nacional establece sus políticas nacionales. Miguel Felipe, se te está entrecortando el audio. Tuvimos en cuenta toda esta serie de Miguel Felipe, se cortó el audio y el video. Sí. Un problema de conexión con Miguel Felipe. Sí. Se le cayó la red. Ahí está. Miguel Felipe, tienes el micrófono apagado y se había entrecortado tu presentación. Sí, se había caído la presentación. No sé si me están escuchando ahora. Sí, ahora te escuchamos, pero no tenemos la presentación. Ahí está la presentación ya, también. Sí, ok. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Creo que me escucharon algo sobre el inicio de la política de espectro. Sí, un poquito. Un poquito. Entonces les decía que para la elaboración de esa política de espectro se han tenido en cuenta pues, las políticas formuladas por el Gobierno Nacional, como el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan TIC, establecido por el Ministerio TIC, la Ley de Modernización del Sector TIC, el documento COMPES de Transformación Digital, el Plan de 5G trazado por el Ministerio, también el documento COMPES de Política de Desarrollo Espacial, el Plan de Transición a Nuevas Tecnologías. Entonces, una buena cantidad de elementos de política que son considerados para que la planeación y la gestión del espectro satisfaga todas esas políticas establecidas por el gobierno nacional. El objetivo, pues, ha sido modernizar la gestión del espectro para soportar la transformación digital de la economía. Tenemos entonces como principios la maximización del bienestar social. De alguna manera, pues hay varias formas de verlo. Una de ellas es en la medida en que las frecuencias que requieren los interesados se haga rápido, a esas frecuencias se pueden utilizar y los beneficios tangibles de cada uno de los sectores pueden llegar más rápidamente a los ciudadanos. Entonces, de esa manera se acelera el bienestar para los ciudadanos. De otra manera, por ejemplo, el acercarnos hacia los sectores productivos del país, poder trabajar con ellos, cuáles son esas necesidades en materia de espectro, pues les va a permitir contar con ese espectro de manera más rápida. De otro lado, la Ley de Modernización del Sector TIC, pues ustedes saben que establece la posibilidad de que los prestadores de servicios, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones puedan realizar el pago del espectro a través de obligaciones de hacer. De esa manera se podría entender que el valor del espectro para ellos, el valor económico, el valor monetario pueda ser inferior y a su vez el Estado puede hacer inversiones asociadas al despliegue de infraestructura, como es el caso de la subasta que se realizó en diciembre del año pasado, con lo cual buena parte de los recursos que de otra manera se recogerían de manera monetaria relacionados con la asignación de espectro, pues se invierten directamente en la cobertura de 3.658 localidades en zonas rurales, con lo cual se estima llegar al 80% de cobertura a nivel nacional. Otro de los
principios que tenemos es la simplificación. Buscamos pues que ante todo se simplifiquen los procedimientos asociados de manera que el ciudadano pueda gozar más rápidamente de ese espectro. La eficiencia, entendida como transparencia y flexibilización en el uso del espectro, y sobre todo tener un enfoque de transformación para favorecer la transformación digital del país. Como líneas de acción, muy rápidamente, pues tenemos que los procesos pues se buscan que se mantengan siempre ajustados al marco legal. Por otro lado, implementamos tecnologías de analítica de datos. Importante tener herramientas de ingeniería que sean cada vez más productivas, que sean más poderosas. Normalmente, pues, sobre todo en los temas de monitoreo del espectro, se están tomando grandes cantidades, grandes volúmenes de información, pero es necesario contar con herramientas que nos permitan procesar esa información y sobre todo tener resultados cada vez más confiables. Por eso esta herramienta de analítica de datos nos va a ser bastante útil en el trabajo que adelantamos. De otro lado, les mencionaba que la planeación del espectro hay que hacerla con suficiente tiempo. Estamos trabajando que debemos tener un plan de por lo menos 5 años, pero idealmente debe ser un poco más, 10 años hacia adelante para poder identificar las posibilidades del uso del espectro y sobre todo aquí hay un trabajo que hay que hacer en el marco internacional. El uso del espectro se mueve siempre en el contexto de un marco internacional. ¿Por qué? Porque es que... Felipe, estamos un poquito cortos de tiempo. Ok, ya voy cerrando. Gracias. Ok, entonces, ¿por qué nos movemos en el marco internacional? Pues básicamente porque los servicios que uno tiene en el país de uno, pues deben poderse tener también en otros países. Es decir, uno debe poder usar el computador aquí y en otro país, el teléfono móvil también. En fin, entonces, y de otro lado, los fabricantes pues fabrican de una vez para todo el mundo. Por eso, ese trabajo de coordinación internacional es fundamental, que lidera la OIT. Adicionalmente, debemos poder contar con los mecanismos flexibles de acceso al espectro. Tenemos que sacar el mayor provecho de ese espectro y sobre todo, pues también trabajar en temas de innovación y gestión del conocimiento. Con las universidades trabajamos también en varios proyectos orientados hacia buscar que, por ejemplo, los servicios, diferentes servicios se puedan usar en las mismas bandas de frecuencia sin que tengamos mayores afectaciones entre unos y otros, es decir, asegurar la calidad de servicio. En el plan técnico de radiodifusión sonora, como les mencionaba, actualmente tenemos un total de 2.524 canales en FM. Básicamente lo que estamos buscando con este plan es poder asegurar que no vaya a haber interferencias entre diferentes emisoras en la práctica, con modelos de ingeniería mucho más precisos, con modelos computacionales, con simulación, ¿sí? Pero adicionalmente que podamos obtener mayores disponibilidades de frecuencias para asignación de nuevas emisoras. Actualmente estamos trabajando en la identificación de frecuencias para una nueva licitación de emisora comercial que se va a realizar el próximo año. Estimamos que deberían liberar unas 800 frecuencias en diferentes lugares del país, pues, para poder aumentar la cobertura de los servicios. En cuanto a las disponibilidades de frecuencias para los servicios de comunicaciones móviles inalámbricas, el acceso a Internet. Hablamos de 3 tipos de bandas de frecuencias, las bajas inferiores a 1 GHz, las medias entre 1 y 6 y las altas por encima de 6. Básicamente hablamos la aplicación para 5G. En este momento tenemos disponibles en frecuencias medias, tenemos este rango, tenemos 400 MHz disponibles en la banda de 3.500, que serían las que se van a subastar por parte del Ministerio el próximo año. Pero igual se está trabajando en poder contar con frecuencias para dar coberturas, mayor cobertura. Ustedes saben que entre más baja la frecuencia, más alta la cobertura. Entonces, estimamos que la banda de 600 MHz va a ser importante. Sin embargo, hoy en día está siendo utilizada por televisión y ahí hay que hacer un movimiento de servicios entre diferentes bandas de frecuencias. Y por otro lado, pues ya hay una identificación importante. Ya hablamos de 14 GHz disponibles identificados.
en Colombia para poder tener servicios de 5G en frecuencias muchísimo más altas. Sin embargo, pues toca trabajar con la Unión Internacional de Telecomunicaciones en continuar los esfuerzos en identificar esas frecuencias y a nivel nacional también y en el contexto internacional para poder establecer cuáles son efectivamente esas frecuencias que se van a usar. Justamente en esta semana se celebra pues el CCP2, el Comité de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, donde están todos los países de la región de América reunidos deliberando acerca de cuáles son esas frecuencias que se van a utilizar para los diferentes servicios. Y ahí tenemos una participación activa. Para los próximos 10 años, pues tenemos una proyección de espectro, como ustedes ven ahí, año a año, la cantidad de espectro que vamos teniendo, que estimamos tener disponibles. Lo que aparece en color azul claro, pues es lo que se estima que se va a subastar o que va a estar disponible año tras año. Lo que está en oscuro es el nivel, es lo que vamos a tener. Para el año 2029, pues vamos a tener una cantidad de espectro relativamente importante, pero la idea es poder contar con suficiente espectro de manera que no vayamos a tener una crisis en el país, sino que haya el espectro suficiente que necesite el país para este tipo de servicios. Bueno. Pero antes de finalizar, quiero comentarles, seguimos trabajando también en otro tipo de, en dos cosas más. Uno es el uso de la banda de 6 GHz. Hay una interacción muy fuerte que se ha dado este año con la participación de varios sectores de la industria asociados al uso de la banda de 6 GHz. La idea es poder contar con ese servicio para Wi-Fi. Importante, es una posibilidad. La otra es para IMT, para telecomunicaciones móviles internacionales. Con el uso de esta banda para este tipo de servicios se encuentran posibilidades muy complementarias para beneficiar a los usuarios con acceso a Internet de banda ancha y sobre todo con Wi-Fi de mayor ancho de banda del que se tiene hoy en día. De manera que pueden haber acceso a buenas cantidades de aplicaciones. Se estima que para dentro de un año más o menos puedan haber ya equipos con esa tecnología disponible, de manera que el usuario pueda gozar de esas frecuencias. Sin embargo, en Colombia, pues estamos elaborando un documento de consulta pública que vamos a avanzar en los próximos días para tener la participación y las opiniones de todos los interesados. Y de otro lado, trabajamos también en el uso de espectro libre, una tecnología particular que se llama espacios en blanco de televisión. Se trata del espectro que tradicionalmente se usaba para los servicios de televisión analógicos en la banda de UHF. El país tiene cerca de 45 canales establecidos de televisión, pero en la práctica en los municipios se usan alrededor de 15. Es decir, que tenemos una cantidad de canales disponibles y que se está buscando promover para el uso de acceso a Internet de banda ancha, sobre todo en zonas rurales, en zonas de baja densidad poblacional, con una cobertura desde las estaciones transmisoras entre 10 y 15 kilómetros. Con ello estimamos que podríamos contribuir a aumentar la conectividad a nivel nacional de manera muy fácil, porque va a ser espectro de uso libre. Ese espectro que el usuario no tiene que pagar, pero las soluciones hay que implementarlas a través de agremiaciones, a través de compañías, a través de procesos productivos. Hemos tenido ya varios ejemplos exitosos en el país y se está viendo que en general en América Latina, en África, en Europa, se está usando mucho también. Entonces creemos que esa es una solución prometedora en el corto plazo para aquellas zonas donde realmente no llega ningún tipo de solución. Con ello, les agradezco mucho y pues cualquier inquietud, cualquier duda que haya, pues inclusive después de esta reunión pueden hacérnosla llegar a través de los canales de comunicación de la entidad. Muchas gracias. Joaquín, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes tres. Muy rápidamente, porque tenemos un poquito de tiempo, hemos recibido una serie de preguntas desde ayer. He tratado de resumir y pues tratar de ponerlas como por un orden de impacto. Tal vez la que me parece más interesante de todas, porque todas son pues bien interesantes, pero de pronto la de más debate,
Eso es la que plantea definir Internet como un servicio público, como una estrategia para para contribuir y acelerar la masificación del acceso al Internet. ¿Cuál es la visión y la opinión de sus respectivas entidades de este mecanismo de elevar Internet a servicio público, las ventajas y desventajas? Si les parece que sería muy positivo, ¿cómo hacerlo? O si no, ¿qué alternativas habría de todas maneras para poder alcanzar el servicio universal? Les doy entonces la palabra de pronto primero a Juan David, Carlos y Miguel. Juan David todavía está por ahí. Sí, por aquí estoy. Bueno, Internet ya es un servicio público. De pronto, lo que se refiere es la definición de servicio público esencial, en cuyo caso yo creo que no es una estrategia aplicable, porque eso lo que implicaría es simplemente que los prestadores de ese servicio no pueden hacer huelga. Digamos, pues como definición de servicio, la definición legal de Internet, pues no, yo no lo veo que sea esa la estrategia. ¿Algún comentario sobre esta posibilidad? Yo, si quieres, Joaquín, porque tengo que retirarme en 10 minutos, quisiera dar mi visión. De acuerdo con lo que dice Juan David, servicio público es. Internet es un servicio público, las comunicaciones son servicios públicos, que Internet sea de valor agregado hoy de acuerdo a la legislación y que se pretenda que se convierta esencial, habría que analizar el alcance de esa esencialidad. En principio, lo que definió el gobierno nacional durante la pandemia y fue como los atributos que le dio a esa esencialidad, tenía que ver con dos elementos fundamentalmente. Uno, la obligatoriedad de no parar la prestación, es decir, que ningún tipo de medida durante el COVID, como podría ser los aislamientos, la prohibición de desplazamiento en la calle, etcétera, el confinamiento, esto no aplicara precisamente a los operarios, funcionarios y demás servicios asociados a la prestación de las comunicaciones, Internet en particular. Eso en primer lugar. Lo segundo, pues que se continuara con el despliegue, que esto no se viera afectado. En Colombia, pues sin duda estamos ante un reto enorme de lograr en los próximos 4 años, cerrar de manera casi que estadísticamente considerado universalización de la prestación del servicio, como lo mostré en la presentación, más del 80% con acceso a redes móviles de banda ancha, cuarta generación, un 15% todavía en tercera generación y solo un 2% posiblemente sin acceso o en 2E. Eso podríamos considerarlo estadísticamente universalización. Sin embargo, ese era el enfoque de la esencialidad. Ahora bien, volver a servicio público domiciliario no, tiene unos impactos difíciles de enfrentar y fuertes, porque hay que tener en consideración, y yo leía algunas de las preguntas que hacía el estudiante y yo sí quiero ser muy claro aquí. A ver, alguien tiene que financiar. El hecho de que se decrete por constitución o por ley que un servicio es esencial o que todos los ciudadanos tienen derecho a un servicio no garantiza que efectivamente lo puedan ejecutar. Hoy existe ese derecho, hoy existe y cada vez se fortalece más el mecanismo jurídico, pero hay una realidad y la realidad es que alguien tiene que pagar por desplegar y que existe un costo y que hay que instalar infraestructura y que esto lo hace el Estado o lo hace un privado. Y en el caso de Colombia, pues estamos ante un modelo que es el que en el 99% del mundo existe en telecomunicaciones y es que lo hace un privado y por lo tanto, pues tenemos unos planes de mediano y largo plazo que van a permitir que se garantice este acceso. Pero lo primero no es un servicio que, igual que el agua, que la energía eléctrica, etcétera, pues el ciudadano tiene que pagarlo, que a diferencia de aquellos servicios no se paga por un consumo, entre más consumo, más pago, sino que por el contrario manejamos unas tarifas que son unas tarifas fijas y que van y que tienden a la baja. Entonces en eso tenemos una ventaja y seguramente vamos a tener unas buenas proyecciones en los próximos años, pero que evidentemente tenemos que esperar que en los próximos 3, 4 años surtan efecto las políticas públicas, logren las empresas terminar el despliegue y de esta manera pues lograr ese acceso universal. Pero no es solamente, y yo creo que el debate del derecho fundamental a Internet o el debate de servicio público esencial debe darse, o sea, está por vencido, es decir, existe, es real. Creo que esa no es la discusión es cómo vamos a hacer para garantizarlo y si efectivamente
efectivamente medidas legislativas permiten que esto se logre. Y yo ya con esto cierro. ¿Qué debería tener ese atributo? No simplemente un canto a la bandera, un saludo a la bandera, declarar que es servicio esencial y entonces vía tutela voy y lo ejerzo, porque igual así suceda eso, si no hay una torre instalada o una antena, pues no se puede prestar. Entonces, ¿qué tiene que tener en consecuencia una declaratoria de servicio esencial o los atributos que debe tener la consideración en la Constitución del acceso a este servicio? Lo primero, que efectivamente se deje de cobrar impuestos y que se le elimine la carga tributaria tan fuerte que tiene. Hoy Bogotá, por ejemplo, es una ciudad donde el gobierno actual acaba de incrementar el costo del ICA. Gracias a Dios no fue tan fuerte, pero eso hace que la carga tributaria de los servicios fijos sea del 35% y de los servicios móviles en prepago, por demanda, sea cercana al 45% más. Eso no debería existir. Esa es la realidad, esa debería ser la esencialidad. Desafortunadamente los gobiernos locales aún no lo entienden. Lo segundo, cobro por licencias exageradas, prohibiciones de instalar antenas, prohibiciones de instalar torres, y eso existe hoy. Esa es la verdadera preocupación, que el gobierno central pueda desplegar y simplemente instalarle una antena en cada casa. Así no funciona. Yo creo que ahí sí nos toca aterrizar un poquito y unirnos todos, sobre todo para lograr este cometido. Gracias. Carlos, muchísimas gracias por tu visión y tus precisiones. Efectivamente, hay una gran diferencia entre lo que tú mencionas, servicios como la electricidad o lo haga, que en inglés se llaman los utilities. El Internet no solamente es diferente por lo que tú dices, sino que además uno de los temas que hemos mirado en UIT es que no es un servicio intrínseco, no es un plug and play. Tiene que ir además acompañado del tema de una alfabetización digital. Tú no tienes que enseñarle a nadie cómo utilizar un enchufe eléctrico ni cómo abrir una llave de agua, pero sí tienes que enseñarle cómo utilizar Internet. Y si no hay ese acompañamiento y los contenidos y servicios locales, pues este servicio no tiene ningún impacto. Miguel Felipe, si quieres complementar algo con respecto a lo que puede ser la universalización en este enfoque de servicio esencial, si es necesario o no, o desde la perspectiva, digamos, de la móvil de banda ancha, que como ya habíamos presentado en las clases pasadas, en la mayoría de nuestros países, más o menos el 70-80% de las conexiones de banda ancha son a través de servicios móviles. Bueno, básicamente yo creo que ya los asuntos esenciales los mencionó Carlos. Yo diría dos cosas, básicamente. Primero, pues que definitivamente no se trata de una simple declaratoria que por ley o a través de una norma que se diga que es un servicio público esencial, sino que se requiere más que eso, es establecer los mecanismos prácticos para poder hacer esto material. Como lo mencionó Carlos, temas de impuestos, temas de normas y demás, tema de eliminar barreras que faciliten ese despliegue. Pero por otro lado, definitivamente hay que trabajar muchísimo en buscar los mecanismos técnicos para ese despliegue, particularmente en zonas donde es muy costoso llevar el servicio, como son las zonas rurales o como son las zonas alejadas. Entonces hay que seguir trabajando en el tema de buscar las tecnologías apropiadas y sobre todo, como decíamos, el mecanismo más sencillo es a través de comunicaciones inalámbricas. Para ello, pues hay que seguir trabajando en buscar los mecanismos de flexibilización del espectro. Y este es un tema no solamente a nivel nacional, es a nivel internacional. Gran preocupación hay el hecho de que, por ejemplo, el espectro se asigne a operadores que dan cubrimiento en las zonas donde es rentable para ellos, pero donde no es rentable, pues no se utiliza. Entonces, creo que hay una conciencia a nivel mundial, pero sobre todo hay que buscar los mecanismos jurídicos para poder hacer uso de ese espectro en aquellas zonas donde el espectro está asignado, pero no se utiliza. Deben haber esquemas que generen incentivos para todos para trabajar en esto. Y eso yo creo que hay que hacerlo. Entonces, como les digo, no es un tema de normas. Yo creo que hay conciencia suficiente de la importancia del servicio para que llegue a todos los ciudadanos, pero es de lograr tener los mecanismos para llevarlo a la práctica. Muchas gracias. Quisiera agregar una cosita importante que se me vino a la mente y que creo que es clave en esta discusión y tiene que ver con la ruralidad. Efectivamente, la regulación y las políticas públicas sí son una herramienta fundamental, quizá más importante que la misma Constitución o que la misma consagración en la ley o en la Constitución del Internet como un servicio esencial, porque realmente es la flexibilidad regulatoria, como lo decía Miguel Felipe, es el fomento con políticas públicas
tecnológicas que hoy ya la ley 1978 en el caso de Colombia está permitiendo que enfoque a los pequeños operadores, es decir, a los operadores comunitarios, a los prestadores de servicio en esas zonas y que nosotros eliminemos las reglas regulatorias que puedan llegar a hacer costoso la prestación del servicio por parte de esos pequeños operadores, lo que realmente va a garantizar que haya un acceso universal. Entonces, hoy yo creo que la vía en estos próximos 4 años, y lo mostraba en la gráfica que hablaba de redes móviles, está centrado en apoyar pequeños operadores, lograr más flexibilización regulatoria. El sandbox es un ejemplo de ello. Neutralidad tecnológica que permita que cualquier tecnología sin carga regulatoria pueda ayudar a conectar en estas zonas donde hoy no es fácil conectar y donde no hay negocio. El uso flexible del espectro, el uso de las bandas de las TVY spaces, etcétera, etcétera. Entonces, eso sumado es lo que va a permitir que efectivamente se garantice la esencialidad del servicio, y creo que hoy, sin necesidad de nuevas normas o sin necesidad de nuevas reformas normativas, ya se puede hacer. Sí, gracias, Carlos. Hay un punto que quiero recordarles que había discutido con los estudiantes en las presentaciones, y es de que, de acuerdo con las estadísticas que tenemos en los observatorios de la UIT, más o menos entre el 80 y el 90 de la población mundial, particularmente en los países de desarrollo, está dentro de la cobertura de un operador móvil de banda ancha. Pero solamente entre el 40 al 60% realmente está utilizando la banda ancha. Entonces estamos enfrentando una situación en que cada vez más y más la brecha no es un tema de accesibilidad, sino un problema de asequibilidad. El servicio está disponible, pero es muy costoso a la luz de ese usuario final en zonas rurales, y no solamente en las zonas rurales, sino en las zonas urbanas de los estratos socioeconómicos inferiores, con muy poca capacidad de pago. No solamente es el tema del servicio per se, sino el mismo costo de los terminales. Ahí creo que es una tarea bastante importante a realizar, y también repitiendo, mirar que, como ya hemos aclarado, el Internet no es un utility, es diferente de otros servicios, que hay que acompañarlo con los otros elementos de alfabetización digital, de generación de contenidos locales, para que haya realmente esa relación costo-beneficio para los usuarios en estas regiones. Creo que ya estamos cortos de tiempo, y lo que yo les sugiero entonces es que pues por el chat podemos mirar las otras preguntas, y si es posible invitar a los panelistas para ver si las pueden responder vía correo electrónico a Juan Guillermo, que él las puede hacer llegar a todos los participantes. Con esto entonces estaríamos terminando. Muchísimas gracias a ustedes tres, y nos vemos entonces el viernes para que discutamos el futuro del sector de las TIC, algunos temas bien interesantes de algunas preguntas que habían hecho, creo que van a ser oportunas. Me parece que la doctora Teresa Hoyo tenía unas guardaditas para el viernes sobre los over the top y otros temas del futuro de la radiodifusión. Esos podemos discutirlos entonces el viernes. Nos vemos entonces el viernes a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.